Lección número 9 para el 31 de agosto del 2013. Reforma. Consecuencia del reavivamiento. Interesante el título, ¿verdad? La consecuencia del reavivamiento es la reforma. No al revés. La reforma produce reavivamiento. No. El reavivamiento produce la reforma. Interesante la parte del viernes, da un concepto bueno de lo que es reavivamiento y reforma, de Mensaje Selecto, tomo 1, página 149. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón. Vivificación, están como muertas. Una resurrección de la muerte espiritual. Cada vez que decimos queremos un reavivamiento, es que espiritualmente aceptamos que estamos muertos. Necesitamos buscar a Jehová y vivir. Necesitamos el reavivamiento. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, producto del reavivamiento. Hábitos y práctica. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Entonces queda claro que la reforma es consecuencia del reavivamiento. Claro, mientras estábamos muertos sin reavivamiento, teníamos ideas, planes, hábitos de muertos. Pero una vez que se experimenta el reavivamiento, que es Cristo aquí en nuestro cuerpo, en nuestra mente, es el todo por el todo, es la pasión, la razón de la existencia, y nos lleva a un trabajo activo a tiempo y fuera de tiempo, entonces vienen los cambios de ideas de una persona que está viva, tiene nuevas ideas, nuevos planes que el Espíritu le indica. El versículo de memoria dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La renovación espiritual conduce a un cambio en nuestros pensamientos, hábitos y estilo de vida, dice la introducción de la lección de esta semana. Esto es una reforma. Sigue diciendo: el reavivamiento despierta de nuevo el anhelo de agradar a Dios. La reforma nos lleva a renunciar a todo lo que esté entre nosotros y Él. Todo lo que esté entre Dios y nosotros, la reforma lo quita. Claro, porque ha sido ese cuerpo, ese ser humano, nosotros hemos sido vivificados por el Espíritu. Comienza una apelación profética a la reforma. Día lunes 25 de agosto. Dios a menudo envió a sus profetas para llevar a Israel un reavivamiento. La reforma regularmente acompañó esos tiempos de reavivamiento. Es importante notar que aun cuando el pueblo de Dios se alejó de él, seguía siendo su pueblo elegido. Una y otra vez, el Señor envió a sus mensajeros para guiarlos de vuelta. Los ejemplos de reavivamiento y reforma registrados en el Antiguo Testamento a menudo tienen características similares. En otras palabras, es interesante ver cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se alejaba de Dios, pero Dios enviaba a los profetas, a sus mensajeros, para que el pueblo volviera a Él. No formó una nueva iglesia porque en la iglesia se estaba adorando al demonio, a Milcom, a Acera, como ocurría en la apostasía durante la administración de muchos de los reyes en Israel. Dios no hizo un pueblo aparte. Dios siguió con ese pueblo y levantaba profetas para que sacaran a Baal, sacasen a la diosa Acera, a Milcom, al que sacrificaban a los hijos. No por eso dejó ser el pueblo de Dios. Dios siempre conduce a un pueblo a pesar de la apostasía. Dios levantará a los profetas, Dios levantará a los mensajeros, hombres y mujeres, para que se produzca un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia. Por eso los disidentes
Una vez, esos hermanos que una vez estuvieron en la iglesia y se van, no entendieron esto. Pensaron en formar una octava iglesia, que ha equivocado, el diablo los engañó. Dios tiene un pueblo y lo conduce. A pesar, como dice el mensaje, si le tomó 3, puede haber una veintena de Judas. Atrevidos como Pedro. Violentos como Santiago y Juan. Parece la iglesia de Dios. No hay excusa. Que el pastor, que el anciano, sean lo que sean. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres débiles, con defectos, que necesitamos todos los días ser regenerados. Somos santos porque nos hemos apartado del mundo, ¿no? Pero no significa que el ser santo implica que somos impecables. Hay pecados, hay debilidades que vencer. Todos los días hay que orar para vencer. Y estos mensajes que uno lee nos ayudan a que esta vida se transforme en la imagen y semejanza de Cristo. El folleto coloca un ejemplo en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 20, la experiencia de Josafat. Siempre se utiliza esto, ¿verdad? Como dice aquí. La experiencia de Josafat ilustra la esencia del arrebatamiento y la reforma. Él condujo a Israel a un tiempo de ayuno, oración y confianza en Dios y obediencia a Él. Sí, también lo hizo Ezequías. Y es interesante, muchas veces se toma esta experiencia de Josafat con la justificación por la fe. Entonces, fíjense que el pueblo de Dios no hizo nada, Dios peleó por él. Aunque Dios peleará nuestras batallas, no siempre permanecemos quietos, a veces tenemos que involucrarnos en esa batalla. Cuando Dios le entregaba en la Canaán que se estaba conquistando, pueblos que eran entregados para que Israel los destruyese, los quitase de allí, Dios les aseguraba la victoria, pero tenían que salir a combatir. No era simplemente que se sentaba aquí que Dios va a hacer todo. Hay casos excepcionales como este caso. Y en 2 de Crónicas, capítulo 20, después que se oró, se le pidió a Dios la liberación, el Señor dijo, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Estoy leyendo 2 de Crónicas 20, 16. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Fíjense la palabra, en este caso. No es que en todos los casos usted va a esperar que Dios pelee por usted. O sea, usted no se va a esforzar. Usted va a hacer que Dios ponga como la promesa el querer y el hacer por su buena voluntad, y también Él va a poner su propio esfuerzo por nosotros. Eso es falso, eso es diabólico. O sea, la falsa justificación por la fe. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nunca como sustituto del esfuerzo humano. Nos toca a nosotros obrar ese querer y el hacer. Así dice el espíritu de la profecía. Por eso el versículo 17, 2 de Crónicas, capítulo 20, dice, no habrá para que peleéis vosotros. Ustedes no van a pelear. En este caso, pero en otros casos sí les tocó pelear. Por ejemplo, en Números 21, versículo 21, dice, entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, etcétera, etcétera. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió a Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc. Bueno, todo ese el triunfo de Israel. Tuvo que pelear. La derrota de Og, rey de Basán. Así habitó Israel en la tierra de los amorreos. También envió Moisés a reconocer a Geser y tomaron sus aldeas. Echaron al amorreo que estaba allí y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos el Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. ¿Qué le dijo Dios? No le tengas miedo a ese rey Og de Basán,
porque en tu mano te lo he entregado, a él y a todo el pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorritas, que habitaban en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Aunque Dios se lo había entregado, tuvieron que salir a pelear. Por eso, Segunda de Crónicas 20:17 dice: no habrá, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, porque hay otros casos como los que mencioné. Paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros. Y efectivamente, Dios peleó literalmente por hecho. Ellos no hicieron nada. Pero a veces creen que la vida es así. Usted no va a hacer nada. Usted no va a poner de su parte. Lo humano con lo divino es omnipotente. Dice el libro Palabra de Dios en Gran Maestro en el capítulo de los dones. Así que hay que cuidarse de esta falsificación de la justificación por la fe. Y aquí este revivamiento, indudablemente, está en el hecho de que frente a un peligro se ora, se busca a Dios. Sin embargo, hay otras experiencias maravillosas de revivamiento que aparecen en la Sagrada Escritura. En Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. En otras palabras, es más ilustrativo con el tema que estamos estudiando. El capítulo 22 de Segunda de Reyes, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, lo guardarán los guardianes de la puerta que han traído ese dinero, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Estaban arreglando la casa de Jehová. Este hombre fue un gran reformador. ¿Pero por qué? Ok. Lleno de Dios, recto. Versículo 8 de Segunda Reyes, capítulo 22. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, mientras estaban arreglando el templo, al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tu siervo han recogido el dinero que se hallaba en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. La palabra de Dios, Deuteronomio, todos estos libros maravillosos. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, la palabra de Dios, el fundamento de todo revivamiento, rasgó sus vestiduras, sintió dolor por lo que estaba escrito allí, por lo bueno que era Dios, por el castigo que venía como consecuencia de sus padres que fueron violadores del pacto. Luego el rey, versículo 12, dio orden al sacerdote Hilcías y a todos los que estaban allí, ¿verdad? Y les dijo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El hombre sintió dolor en su corazón, tristeza de Dios, se sentía atemorizado por el pecado de los padres y temía el castigo que Dios iba a imprimirle al pueblo. Versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, a Icán y otros más, ¿verdad?, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, y dan las características, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte. Y fueron allí donde estaba ella, y hablaron con ella, la consultaron, y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová,
He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a los dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Versículo 18. Mas el rey de Judá, dice Hulda, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, le vas a decir así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, la oyó, la internalizó, sintió dolor, confesó pecado, se arrepintió. Condiciones para el reavivamiento, el fundamento del reavivamiento, la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Le sigue diciendo la profeta para que le digan el mensaje que Dios está enviando. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, arrepentimiento, confesión, dolor por el pecado, condiciones para el reavivamiento. Y humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras, expresión de arrepentimiento, de dolor por el pecado, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Experimentó un reavivamiento este hombre, pidió perdón, confesión, dolor por el pecado, oró a Dios por liberación, le dieron una nueva oportunidad, un renacimiento, que este hombre pudiera salvaguardar ese pueblo de estos castigos que era inminente que venían sobre el pueblo de Dios. Por tanto, termina la profecía, el mensaje que envía Dios a través de Hulda: yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dios pospuso, mientras estuviese vivo Josías, el castigo que venía sobre Israel, porque este hombre se arrepintió, porque este hombre buscó a Dios de corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que produce un reavivamiento. Ahora, entonces el rey, versículo 23, mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, con los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó la palabra, oyéndolos ellos todas las palabras del libro, la Biblia del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda la alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Miren lo que es un reavivamiento. Ahora vamos a cumplir la palabra de Dios. Ahora vamos a cumplir lo que dice el Espíritu de profecía. Pero primero se experimentó un dolor, hemos pecado, pisoteamos la ley, no sabíamos, pero somos culpables porque nuestros padres lo hicieron. Perdónanos, Señor. Rasgó sus vestiduras. Debemos rasgar nuestros corazones. Experimentar dolor porque estamos atrasados en la obra de Dios. El Señor oyó ese dolor y produjo en este hombre un reavivamiento, un gozo de que Dios lo había oído. Llamó a todo el pueblo para que hicieran un pacto. Vamos a ser fiel a Dios, vamos a cumplir con las cosas de Dios. Dios es bondadoso, Dios es maravilloso. Pospone lo que iba a hacer con nosotros hoy hasta que yo duerma. Mis ojos como rey no verán el castigo que viene. No es que se va a eliminar, pero por amor a un pueblo que entró en reavivamiento y estuvo dispuesto a entregarse plenamente a Dios, las cosas cambiaron. ¿Y qué dice el versículo 4? Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios de Baal, de Acera, versículo 5, y que todos los sacerdotes idólatras. Bueno, y comenzó la reforma, producto de ese encuentro personal con Dios. ¿Ve cómo está bien clarito aquí, hermano? Cuando uno busca a Dios, uno se entrega, uno reconoce sus pecados, el Espíritu Santo lo impresiona, y uno le ama, uno le aprecia, uno quiere hacer todo para Él. Eso no se queda en puros buenos deseos,
sino que se implementa reforma, cambio de todo lo que estorba a Dios en mi vida, lo quito con el poder del Espíritu Santo, porque quiero estar en paz con Dios. Y si tengo puesto de liderazgo, ordeno la iglesia, ordeno el templo, quito todo aquello, una reforma de ideas, de planes, de hábitos que eran diabólicos, ahora son para Dios. Este hombre, hasta los sacerdotes que adoraban a Baal, los mandó a matar, limpió todo lo que era para adoración al sol, reorganizó la iglesia, una reforma acompañada de un regamiento espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí está bien claro para la explicación de la lección. Lo mismo podemos decir cuando Elías, en el capítulo 18, Primera de Reyes 18, escoge hoy a quién vas a servir, a Baal o a Dios. Y allí comenzó una experiencia. Llamó al pueblo a la reprensión para que el pueblo buscara a Dios. Ya ustedes conocen la historia, que descendió fuego sobre el altar que tenía Elías, los otros de Baal, negativo. Allí la gente buscó a Dios. Josué 24, 14 al 27. Bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan si le van a servir a Dios. Y la gente respondió, y la gente se comprometió, y la gente experimentó también un revivamiento, e hizo un pacto con Dios de reformar, quitar todo lo que Josué le decía. Estaban dispuestos a quitarlo, porque sintieron el acercarse a Dios con toda profundidad. Sus líderes buscaron a Dios, ellos también buscaron a Dios. Una experiencia, ¿verdad? Bueno, ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el lunes 26 de agosto la apelación de la reforma en Corinto. En la carta de Pablo a los Corintios, él expresa gran preocupación con respecto a la condición espiritual. La primera de Corintios. Muchos miembros se habían alejado del ideal de Dios. La situación era seria, incluyendo inmoralidad sexual, que, dijo Pablo, no se veía ni aún entre los paganos. 1 Corintios 5:1. Toda una hueste de problemas había surgido, que Pablo tenía que tratar. A la luz de este trasfondo, no es difícil comprender por qué la iglesia de Corinto necesitaba revivamiento y reforma. ¿Qué consejo dio Pablo? Parece una cantidad de textos que hablan de ese llamado a consagrarse. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 9, 24, 27, que también nos mandan a leer, Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No corro la carrera del Evangelio como una carrera cualquiera. El que corre en esas carreras del mundo de las Olimpiadas, de aquel momento, de todo se abstiene. Más nosotros, ellos lo hacen para un premio terrenal, pero nosotros lo hacemos para un premio celestial. Así que tenemos que disciplinarnos, o sea, concentrarnos en ser fieles a Dios. 1 Corintios 15, 27, 28. Perseveren en el Evangelio, en la oración, el llamado que hace Pablo a esta iglesia. El apóstol Pablo los sintió aferrarse resueltamente a su fe y hacer de la gloria de Dios la meta principal de su vida. Les aseguró su amor y que el poder de Dios es mayor que cualquier tentación que ellos afrontaran. 1 Corintios 10, 13. ¿Cómo respondió la iglesia de Corinto al consejo de Pablo? La iglesia, en 2 Corintios 7, 8 al 12, vemos que la iglesia se arrepintió, sintió una tristeza según Dios, como lo vimos en el concepto de arrepentimiento. Y con esa tristeza que produce Dios, produce un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse, porque conduce a salvación. Y esta gente comenzó una experiencia, tremenda, de cambio profundo en su corazón. Mire el revivimiento, fruto de ese arrepentimiento genuino. Mire cómo lo describe Pablo. Dice: ahora me gozo, 2 Corintios 7, 8. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios para llevar un arrepentimiento verdadero. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Ahí está el fruto de ese arrepentimiento.
qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo. Después que Pablo se quejaba en la primera carta, ahora la cosa es diferente. En 2 de Corintios, Pablo rebosaba de gozo por la respuesta de los corintios. Aunque todavía tenía preocupación, les escribió: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. 2 de Corintios 7:16. ¿Qué cambio? En su primera carta a los corintios, Pablo los reprendió como carnales. En su segunda carta expresó completa confianza en su propia experiencia con Dios. El Espíritu Santo llevó a los corintios a una renovación espiritual. Este revivamiento trajo una reforma correspondiente. La reforma condujo a cambios de hábitos, vidas transformadas y relaciones renovadas. Los corintios todavía afrontaban desafíos espirituales, tenían su porción de prueba, pero hicieron avances importantes en su fe cristiana. El avivamiento y la reforma no son la solución a todo para resolver todos nuestros problemas espirituales. Son parte de un viaje continuo de fe. Todos los días hay que estar experimentando ese nuevo nacimiento, como cuando Jesús oraba, que lo estudiamos aquí. Todos los días recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Era renovado, recibía un nuevo poder para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Apocalipsis, martes 27 de agosto, llamado a una reforma en Éfeso. Aquí hablan de las 7 iglesias. Describen, en Apocalipsis 2 y 3, representan a la iglesia cristiana a través de los siglos. Ok, el ángel instruyó a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Apocalipsis 1:19. La visión de las 7 iglesias se relaciona con el pasado, el presente y el futuro. Ok. Aunque las 7 iglesias pueden representar una sucesión histórica ininterrumpida de la fe cristiana a través de los siglos, hay lecciones vitales en cada una de estas iglesias. Éfeso, por ejemplo, proporciona una notable ilustración de la súplica del cielo para que haya un reavivamiento y haya una reforma. Dice Apocalipsis 2:1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso significa deseable. Al ángel, al pastor, a los ministros, el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros del oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén, gloria a Dios. Aquí pregunta: ¿qué cosas buenas? Gente trabajadora, una gente que celosa, cuidaba la iglesia, pero necesitaba un reavivamiento. Tenía un problema, habían perdido su primer amor. Dice aquí, Éfeso aquí representa a la iglesia de la época del 31 al 100 después de Cristo. Estos primeros cristianos eran celosos con su fe, trabajaban incesantemente para el avance del Evangelio. Los discípulos diligentemente preservaron la pureza doctrinal de la iglesia, no toleraban la herejía y eran ardientes defensores de la verdad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los miembros comenzaron a perder su primer amor. Sustituyeron la devoción por el deber. Es interesante esto. Sustituyeron la devoción, el consagrarse, el ver el amor de Dios, el ver cuánto Cristo hizo por ellos, el buscar a Dios que estuviera allí dentro de su corazón, por mantener las normas, mantener la iglesia fuera de todo hereje, de todo maestro falso. Pero dejaron de orar, dejaron de tener comunión fuertemente con Dios. Hacer la obra de Jesús, dice el folleto, llegó a ser más importante que su relación con Él. Interesante, ¿verdad?
estaban gradual y casi imperceptiblemente su experiencia con Jesús comenzó a decaer. Estaban trabajando mucho para defender la fe, que es bueno, pero algo vital faltaba en su propia experiencia espiritual. El amor a Jesús y a los otros estaba faltando desesperadamente. El celo por cuidar la iglesia, el celo por proteger la iglesia, lo hizo perder ese amor. Se hicieron duros quizás en el trato, quizás no, seguro se hicieron duros en el trato, se volvieron un poco formalistas en el sentido de apegado a una cantidad de reglas, normas, para que la iglesia no se contaminara apenas recién salida de las manos de Jesús. Y Jesús reconoce que está bien lo que estaban haciendo. Había que cuidar la iglesia de los nicolaitas, de los falsos apóstoles que ya se movían en esa época. Tremendo, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense, en la época del 31 al 100 ya se movía ese poco del lobo disfrazado de oveja. En medio de toda esta garra perdieron el primer amor, pero no por eso el Señor los descartó, sino que los llama a que retomen, que recuerden donde han caído. Estaban en una posición excelente. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en las cartas, en Apocalipsis, y en la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, la misma carta de Juan, están llenas de esa palabra carísimo, hermanos. Como lo leímos anteriormente en las otras lecciones, ya Juan veía terriblemente la falta de amor que iba a venir sobre la iglesia, la falta de espiritualidad, del amor de los unos con los otros que se iba a mover dentro de la iglesia. Por eso Dios los llamó a un reavivamiento. Tienen que revivir otra vez ese primer amor, volver a esa primera experiencia. Entonces vemos el llamado a una reforma en Éfeso, retomar otra vez ese primer amor para que las cosas que estuvieran haciendo pudieran hacerse de una mejor manera. Como dice el folleto, ¿verdad? Faltaba en su propia experiencia espiritual ese amor, esa relación con Cristo. El amor a Jesús y a los otros estaba faltando desesperadamente. Faltaba más práctica, ya no tanto de cuidar al rebaño, sino de cuidarse entre ellos mismos, de amarse entre ellos mismos. El exceso de celo llevó a hacerse duros el uno con el otro, cosa que no era el plan de Dios que esto ocurriera. El capítulo 57 se llama el Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles, hablando de la iglesia de Éfeso. Dice: al principio la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios, y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios, porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Llenos de amor para con su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para Él. No pensaron en atesorar para Él, para sí, el precioso tesoro de la... No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y, cargados con el mensaje sobre la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad, ardían en deseos de llevar las buenas nuevas. Abrevio, los miembros de la iglesia estaban, página 463, Hechos de los Apóstoles, estaban unidos en sentimiento y acción. El amor de Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto, y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos, a las viudas en su aflicción, y se guardaban sin mancha del mundo, pues comprendían que de no hacerlo estarían contradiciendo su profesión y negando a su Redentor. La obra se llevaba adelante en cada ciudad, se convertían en almas, y a su vez éstas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. No podían descansar hasta que la luz había iluminado sus mentes, brillara sobre otros. Multitudes de incrédulos se enteraron de las razones de la esperanza cristiana. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir, y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad.
Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron de su puesto. Algunos de los obreros más jóvenes, que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina. Pon atención, entonces parece mucho lo de hoy. Más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. Repito, los jóvenes, pero en su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismo y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que estos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda la experiencia anterior. Al insistirse en esa doctrina falsa y aparecer diferencia, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de la fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia, la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio. Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Y fue por eso que el Señor a esta iglesia le dijo: has perdido tu primer amor. Diríamos nosotros. Es interesante. La iglesia tenía que experimentar Dios la llamó a un reavivamiento. Recupere ese primer amor tan bonito que tenía, que como consecuencia de tantas peleas y tantas cosas, tanto cuidarla, el demonio aprovechó en hacer que se enfriara, en hacer sentirse aburrido, como lo leíamos allí, de estas cosas maravillosas. Palabra de Dios a través del Espíritu de Profecía, que nos ilustra la necesidad de no perder todos los días la posibilidad de experimentar un reavivamiento, una reforma. El miércoles 28 de agosto, Lutero insta la reforma. Bueno, imagínense usted, este hombre buscó que la Iglesia Católica experimentara una reforma. Pero claro, para experimentar la Iglesia Católica una reforma, primero tenía que experimentar un reavivamiento. Cuando pensamos en la palabra reforma, nuestra mente naturalmente van hasta la Reforma Protestante y Martín Lutero, dice el 28 de agosto, miércoles. Hasta entonces el cristianismo occidental estaba mayormente encerrado en tradiciones. La tradición llegó a ser más citada que la escritura. Y multitud de personas también era perdida. Pues. En ese momento crucial de la historia, dice el folleto, Dios suscitó a Martín Lutero, entre otros, para conducir a su pueblo a una reforma profunda. Lutero había luchado por la culpa de sus propios pecados durante años hasta que la luz del Evangelio penetró en su mente. En los siguientes textos de Romanos, libro de Romanos, dice aquí: ¿por qué hicieron un impacto tan poderoso en la vida de Lutero? ¿Por qué son tan vitales en conducirnos a un reavivamiento de la fe y a una reforma? Por ejemplo, en Romanos 1:16, San Pablo decía: el justo por la fe vivirá. Este fue uno de los textos preferidos de Lutero. Al ver la opulencia de la iglesia romana, al ver tanta cosa, tanta contradicción, tanta interés por la plata, hasta la salvación había que ganársela dando plata, y entonces llegó a comprender que la Biblia decía a través del apóstol Pablo: el justo por la fe vivirá, no por las obras solamente, por la fe y las obras. Pero en medio de aquella coyuntura tan tremenda de materialismo, de salvación por obra, este texto fue grandioso para su corazón. Justificado gratuitamente por su gracia, entendió que justificarse delante de Dios era un acto gratuito y que era un favor inmerecido por su gracia. No dependía de que un sacerdote o alguien te otorgara la justificación. Dios mismo murió para que tú y yo pudiésemos ser justos. Estos textos, como la Biblia no se leía en el lenguaje del pueblo, los sacerdotes de aquel momento tampoco ni lo entendían. Ellos se abrogaron el derecho de interpretación de la Biblia y ellos eran los que concederían si tú eras justo o no eras justo, te perdonaban o no te perdonaban. O sea, asumieron el papel de Cristo aquí como si ellos fueran Cristo aquí en la tierra, como si ellos fueran los que murieron en la cruz. Cuando Lutero descubre que la muerte de Cristo es justificación, es santificación, es perdón, es reconciliación, es paz con Dios y gratuito, no, hermano,
Su vida cambió. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siguen diciendo los textos del libro de Romanos 5, 6 al 11. Y en el 8, 1 al 4. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación hay para los que no están con los para los que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No es que hay condenación si usted no está en la iglesia católica o en la iglesia X allá. Este hombre entendió que en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, porque Cristo, cuando estamos en Él, cuando pertenecemos a Él, este hombre valorizó la gracia, y es lo que aquí también, como reformador, lo que lo llevó a esta reforma, cuando comprendió la gracia tremenda, ese favor inmerecido, ese sacrificio de Cristo que no tiene precio, aún siendo nosotros pecadores, como lo decía Romanos 5, 6 al 11, Cristo murió por nosotros. Siendo malos, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más? Si nosotros aceptamos su muerte, ¿cómo no va a estar Dios con nosotros? Por eso, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Comprender la gracia transformadora que transforma la vida es la esencia misma del cristianismo. La gracia inmerecida de Dios es la piedra angular de nuestra fe. Por medio de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Jesús, el don de la vida eterna es nuestro. El revivamiento tiene que ver con el aprecio diario del don de la gracia. No hay nada espiritualmente más elevador que el regocijarse cada día en la bondad y la gracia de Dios. La reforma es sencillamente vivir esa gracia en todo lo que hacemos. O sea, al entender, al comprender ese favor inmerecido, que alguien asume nuestra culpa, que alguien asume el decreto a muerte que cuelga sobre nosotros, porque la paga del pecado es muerte, que alguien es capaz de libertarnos de la esclavitud del pecado, que alguien, a pesar de que somos criminales, nos hemos separado de Dios, somos pecadores, alguien se hace pecado, Dios lo hace pecado, para que tú y yo no vivamos más en el pecado. Que alguien que es rico se hace pobre para que nosotros seamos ricos en Él, en bendiciones, en todo lo que sobreabunde para la honra y gloria de nuestro Dios. Que alguien nos considera como hermanos, como sus hijos, y es Dios. Que alguien es capaz de proponernos un nuevo estilo de vida, para que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que alguien, después que hemos sido malos, pecadores, pero a ultranza, nos hace justo porque Él asume la muerte que yo debo sufrir y la tuya, para que el cielo me declare sin pecado. Así como el animalito, yo le transfería el pecado en Levítico 4 y tenía que matar al animalito para que por fe Dios, al mirar a través de la sangre que ofreció el sacerdote, el animalito, era como si la sangre que yo en mí era derramada para perdón de los pecados. El animalito moría como símbolo de Cristo, y cuando moría por mi pecado, yo quedaba sin pecado, era justificado por la fe en ese acto que estaba haciendo. Pero ahora no es el animalito, ahora es Cristo Jesús el que asume: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la gracia inmerecida. ¿Qué hay de bueno en ti, en mí, para que Dios pagara un precio para salvarte a ti y a mí? Cuando Lutero y todos estos reformadores comprendieron eso, el gozo de vivir como el rey Josías, cumplir los mandatos, someterse a Dios en todo lo que fuese, por su gran amor, por su gran bondad. Este hombre quiso, hablando de Lutero, que la iglesia romana volviera al escrito está en la Biblia. No pudo lograrlo. El resto de reformadores quisieron al máximo vivir lo que entendían de la palabra de Dios, y murieron muchos de ellos sin tener la plenitud del conocimiento, pero fueron aportando cada uno de ellos avances de esas doctrinas que la Iglesia Católica había ocultado, o para ella no había brillado, por ese exclusivismo, por ese sacerdocio que le quitaron a Cristo, que le robaron a Cristo Jesús, por ese vicario, esa posición de vicario de Jesús, el que ocupa el lugar de Dios en la tierra, el Espíritu Santo. Ellos
se convirtieron en los vicarios, los que ocupan el lugar de Dios aquí en la tierra, el Papa, el vicario de Cristo. Qué cosa tan falsa, tan absurda. Pero la iglesia, estos reformadores, cuando se llenaron de Cristo, cuando fueron a la Biblia más que a la tradición, porque el problema de la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica es que hay muchos libros, Santo Tomás de Aquino, por decir uno, pues, y otros más teólogos grandes que esta gente tiene, pero llenos de filosofía griega, mezclada con teología, aportaron conocimientos paralelos a la Biblia. Cuando digo paralelo es reinterpretaron la Biblia, pasaron por encima de la Biblia. Entonces la iglesia católica tiene la Biblia y los padres de la iglesia. Los dos son fuentes inspiradas. Los padres de la iglesia dicen que el día domingo es el día de reposo y no el sábado. Los padres de la iglesia dicen que existe un infierno donde hoy las personas van a quemarse si son malas. Los padres de la iglesia dicen que existe un purgatorio. Los padres de la iglesia, bueno, concibieron muchas cosas que hoy están vigentes y que se dan como dogma, como creencias fundamentales, pero que no tienen sustento en la Biblia. Entonces usted pregunta, pero si no está en la Biblia, no, pero lo dicen los padres de la iglesia. Aquí no se trata de padres de la iglesia, hermano. Aquí se trata de el escrito está, lo que dice la Biblia. Y cuando estos hombres, cuando un sacerdote, un protestante o el que sea, se llena de Cristo, hermano, trasciende la tradición. Por eso Jesucristo en Mateo 15 decía: en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque aún en el tiempo de Jesucristo, Mateo 15, los sacerdotes de aquel tiempo habían violentado el quinto mandamiento. Habían violentado el cuarto mandamiento, en Marcos 2 también. No le entro en detalle, pero léalo allí, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Inventaron una forma de no honrar padre y madre y decía que estaban honrando a padre y madre. Jesús tuvo que decir: en vano me honran. No sirve de nada que ustedes que me estén dedicando a adoración, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, no mandamientos de los que están en la Biblia. Ya en esa época existía. La historia está plagada de eso. Y en nuestra iglesia también hay tradiciones que no tienen sustento bíblico. Cosas que se han hecho costumbre, que no están amparadas por un así, dice Jehová. Cuando el avivamiento ocurre en nuestra cabeza, Cristo se mete, Cristo la esperanza de vida, Cristo la razón de ser, Cristo el motor que mueve todas nuestras acciones. Eso hace cambiar, eso nos lleva para conocerlo más y más y que Él nos conozca a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15, y al revés 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Cuando somos sus amigos y lo amamos, queremos todos los días vivir la plenitud de la palabra escrita. Y cuando leemos el Espíritu de Profecía, que está en concordancia perfecta con la palabra escrita, no nos toca más que beber de esa fuente que nos hace más claro y preciso y más fácil de entender, como es la palabra de Dios. Pero se están inventando cosas que están por encima de esta palabra. El que no está en reavivamiento anda en búsqueda de una novedad, de algo diferente, como la iglesia primitiva de Éfeso, de algo que cautive la mente, que haga más ligero el camino al reino de los cielos, que nos haga más fácil ir con pecado al reino de los cielos. Una cosa que es absurda completamente, que nos haga sentir en paz y seguridad. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio, pero esa es la tendencia. Entonces, cuando estos hombres comprendieron ese gran favor de Dios, de siendo inmundo, siendo una suciedad, trapo de inmundicia, y el Señor tuvo consideración, el Señor dio su vida por estas basuras que eres tú y yo, para darnos una nueva vida, para darnos renovación de vida. Esto nos lleva a pegarnos más y más a la palabra, cambiar hábitos, todo pensamiento, todo comienza a transformarse. Eso es reforma, porque Cristo está avivando el corazón. Dice el día jueves: la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento reformador. Fue originada por Dios para restaurar verdades bíblicas que se perdieron de vista hace muchos siglos, Aunque el Espíritu Santo obró poderosamente por medio de los reformadores, hay verdades vitales que ellos no comprendieron plenamente. Dios todavía tenía más verdades que revelar a su pueblo. Dios no está interesado en que comprendamos la verdad meramente para llenar nuestras mentes con más conocimiento religioso. Dice el folleto: las verdades bíblicas
son ventanas hacia su mismo corazón. Revelan algo acerca de su carácter. Cuanto más claramente comprendamos la verdad de su palabra, tanto más comprenderemos la profundidad de su amor. Las doctrinas falsas distorsionan su carácter. Desde el comienzo de la gran controversia en el cielo, Satanás intentó difamar el carácter de Dios, mintió acerca de las intenciones de Dios hacia sus criaturas, pero en la vida que vivió, en las verdades que enseñó y por la muerte que él murió, Jesús reveló cómo es realmente su Padre Celestial. Apocalipsis 14, 6, 7, mensaje de los tres ángeles. El mensaje divino del Evangelio eterno en el tiempo del fin incluye un llamamiento a obedecer la voluntad de Dios a la luz de la hora del juicio. Hoy en día, el juicio revela a todo el universo tanto la justicia como la misericordia de Dios. En una época de evolucionismo, el mensaje de reforma también llama a su pueblo a volver a adorar al Creador en el verdadero sábado bíblico. El sábado es una reprensión del error de la teoría evolucionista y la descripción de Dios que ella presenta. Hoy en día la iglesia adventista, Dios apela a que experimentemos un reavivamiento, una reforma, para que las verdades contundentes, finales, el Cristo viviente que el mundo necesita conocer en estos últimos días, Dios ha delegado eso en la iglesia adventista del séptimo día. Y muchos de los que hoy no están en la iglesia, que es la mayoría del pueblo de Dios, como dice Apocalipsis 18, vendrán a ocupar un puesto en la iglesia verdadera que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. San Juan 10 dice: yo tengo otras ovejas en otro redil, que cuando oigan mi voz vendrán, y habrá un solo pueblo y un solo pastor. Muchos hermanos de otras denominaciones están estudiando, están creciendo en la gracia. Y recordemos, el Espíritu Santo es uno solo. El Espíritu Santo guía la verdad. El Espíritu Santo convence de error, convence de pecado. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo, sabiendo el Espíritu Santo dónde está la verdad, a todos aquellos que tienen parte de la verdad y que están creciendo en la verdad, estén donde estén, no en la iglesia adventista, sino fuera de la iglesia, y buscan a ese Dios único, a ese Espíritu Santo único, a ese Cristo único, para ese Espíritu Santo cuya función es revelar la verdad, mostrar lo que es el error, convencer del pecado que pueda haber en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo tenemos que orar para que convenza a los hermanos que hoy no están aquí adorando a Dios en espíritu y en verdad, cumpliendo esos mandamientos de Dios con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les muestre dónde está la verdad. No tanto darla a conocer por darla a conocer. Mucha gente tiene la Biblia en la mano, está estudiando, están confundidos, pero tienen algo de la verdad, tienen parte de la verdad, tienen mucho de la verdad, pero necesitan más que un ser humano, que el mismo Espíritu Santo los convenza de la verdad. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo convenza a millones de seres humanos. Después que estos seres humanos han recibido conocimiento de la verdad, el Espíritu Santo los guía a la verdad y puede encontrarse entonces con los siervos y siervas que como Felipe ampliarán el conocimiento del etíope, que como Pedro explicarán a Cornelio las verdades que le hacen falta para llegar al reino de los cielos. Tengamos confianza, el Señor está obrando en millones de seres humanos que hoy no están en nuestra iglesia, que hoy las bancas les abren espacio porque están vacías dentro de nuestra iglesia. Muchos de ellos tienen mucha parte de las verdades. Oremos para que el Espíritu Santo les diga dónde está la verdad. Hay textos en el conflicto de los siglos que dicen: Dios mucha gente hoy no la trae a la iglesia, definitivamente, así como lo ha hecho los apóstoles. Dios añadía todos los días a la iglesia las almas que iban a ser salvas. La iglesia que estaba en arrebatamiento y reforma, Dios le añadía todos los días a la iglesia las almas. La gente iba a la iglesia. Los discípulos iban expandiendo el evangelio. Y muchos de esos seres humanos, como respuesta al conocimiento del evangelio,
Dios las trae a la iglesia. Hoy también Dios quiere traer mucho a la iglesia, pero dice la revelación, no las trae por la conducta que tenemos, por la falta de espiritualidad que haya. Llegarían y se regresarían otra vez al ver, este no es el Cristo que andaba buscando. Todo el mundo desea ver sinceridad, honestidad, amor mutuo, desinteresado, desprendimiento, preocupación del uno por el otro. Todo el mundo desearía ver, y uno mismo desearía ver, que logremos en nuestros corazones Dios producir, que nos amemos unos a los otros como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Nos amó de tal manera que no le importó dar su vida, aún siendo tú y yo malos. Bueno, así tenemos que amarnos nosotros. Esa experiencia como que está lejos en muchos de nosotros, pero hay un remanente que la está desarrollando, hermano, y allí queremos estar nosotros metidos, que pertenezcamos a ese remanente, para que se produzca esa reforma, hábitos, malas costumbres, todo aquello que ha sido tradición dentro de la iglesia y que ha sido enseñado como doctrina de hombre, desaparezca y brille realmente los hábitos, las ideas, los planes y proyectos que Dios desea desarrollar en estos últimos días. En el libro Testimonio para Ministro, mire lo que dice en la página 300. Dice la palabra inspirada: a menos que los que puedan ayudar despierten y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, Apocalipsis 18:1, lluvia tardía, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos de la reforma, producto de un reavivamiento. Vuelvo a repetir, permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero, Apocalipsis 18, para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Dios va a tomar las riendas de la obra en sus propias manos, hermano. Van a haber nuevos métodos, formas de trabajar. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Los que consideramos buenos obreros necesitarán acercarse a Dios y necesitarán el toque divino. Necesitarán beber más profundo y perseverantemente de la fuente de agua viva para poder distinguir la obra de Dios en todo aspecto. Los obreros pueden cometer errores, pero usted debe darles oportunidad de corregir sus errores y aprender a ser cauto al dejar la obra en sus manos. Entonces al final, hermano, Dios va a tomar las riendas de esta causa y vendrán nuevos métodos, formas de trabajar sencillos, porque eso es producto de una reforma que el Señor va a producir dentro de la iglesia como consecuencia de que opera un reavivamiento. Cuidémonos que si no estamos en ese reavivamiento final para recibir la lluvia tardía, nos vamos a oponer a esa obra. No vamos a reconocer el Dios moviendo a la reforma final que terminará con el regreso triunfal de Cristo Jesús y que le dará fuerza al mensaje final de Apocalipsis 18:1. Cuando se derrame la lluvia tardía, se experimentará lo pragmático de los métodos nuevos que el Señor va a implementar para terminar esta obra. Todos esos métodos humanos quedarán deshechos. Todos aquellos que no hayan experimentado el reavivamiento no van a entender los nuevos planes que Dios va a implementar, producto de lo que es una reforma a través de su pueblo, para terminar el evangelio en esta tierra.
Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Dios bendiga a su iglesia.